Se define el trauma abdominal como lesiones de órganos intraabdominales, ¿no? O que con el compromiso del pared abdominal también, ¿no? Estos van a estar causados por la aplicación, en este caso, de una energía externa, ¿no? Este trauma es importante porque esto va a constituir una situación de urgencia para el paciente, ¿no? Hablando un poco de epidemiología, podemos decir que los traumatismos representan la principal causa de muerte, ¿no? En las primeras 4 décadas de la vida. Esto se da generalmente en el sexo masculino, ¿no? Y dentro de todos los tipos de traumatismo que hay, el trauma abdominal representa el 10% de todos los tipos, ¿no? Destacando aquí, sobre todo, aquellos que están causados por arma blanca, ¿no? Eh, bueno, para comprender, ¿no?, cómo funciona el trauma abdominal, hay que entender que el tipo de lesión y la magnitud de los órganos comprometidos van a depender de 3 factores, ¿no? Por ejemplo, va a depender de la localización de la lesión, el mecanismo de la lesión y la energía involucrada en esta lesión, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar de la localización, ¿no? Y empezamos con planos, en este caso del cuerpo, ¿no? Aquí en el plano anterior a la región del abdomen lo podemos dividir en dos, ¿no? Lo que es la región tóraco-abdominal y la región abdominal, o también llamado abdominal anterior, ¿no? La región tóraco-abdominal se encuentra en este caso por debajo de la línea intermamilar, ¿no?, que llega hasta el reborde costal y va a alojar principalmente órganos del tórax, del abdomen y también el diafragma, ¿no? Mientras que la región abdominal anterior está comprendida entre el borde costal de la línea axilar anterior, también están los ligamentos inguinales, la sínfisis púbica, y van a alojar órganos, ¿no?, como yeyuno, ilion, colon, estómago, vaso y hígado. En la parte posterior también del cuerpo encontramos, ¿no?, la región tóraco-abdominal, y debajo de ella va a estar ubicado lo que es la región lumbar. Y generalmente esta región lumbar eh, va a alojar órganos que están ubicados en el espacio retroperitoneal, como los riñones, el duodeno, el páncreas, ¿no?, uréteres, sus grandes vasos. Y debajo de esta región lumbar van a estar ubicados lo que es la región pélvica, ¿no? Van a alojar tanto órganos intraperitoneales como retroperitoneales, en el cual podemos destacar lo que es la vejiga, los genitales, los órganos genitales, la uretra, ¿no? Un poco hablando de los mecanismos, ¿no?, del trauma abdominal. El mecanismo lo podemos dividir en dos, ¿no? El primero, lo que es cerrado, también llamado en este caso contuso, ¿no?, que se produce por la aplicación de una fuerza sobre la pared abdominal, ¿no? Esta fuerza puede ser una fuerza comprensora, puede comprimir, una fuerza que hace estiramiento, pero no va a penetrar lo característico es que no penetra el pared abdominal, ¿no? Por otro lado, también está la lesión por cizallamiento, ¿no? Por ejemplo, en un accidente automovilístico. Pero también puede ser por una desaceleración donde se lesionan las estructuras ligamentosas, ¿no?, que soportan a órganos. Pero también podría hacerse por explosiones. Por ejemplo, las ondas expansivas pueden llegar a lesionar los intestinos, ¿no? El otro mecanismo de trauma es el abierto, que también se llama penetrante, ¿no? Este es causado por fuerzas que cortan, ¿no? Y va a generar laceración de la pared abdominal. Entonces la cavidad abdominal queda lacerada y es penetrada, ¿no? Esto generalmente por armas blancas o armas de fuego. Y como tercer factor involucrado en el trauma abdominal es la energía, ¿no? Y esto en el traumatismo abdominal es diferente, ¿no? Difiere de acuerdo si es de alta energía o de baja energía, ¿no? Anatomía, poco. Vamos a pasar
fisiopatología. Como comentamos, el trauma abdominal se produce por las fuerzas externas, ¿no? Por energía externa. Entonces, esta energía, estas fuerzas externas generan aceleración, desaceleración. Entonces, producto de esto se genera desgarro de órganos y vasos sanguíneos. Y como consecuencia se va a dar injurias por aplastamiento, es decir, va a haber ruptura de las vísceras huecas debido a la elevación de la presión intraabdominal. Pero también podría haber injurias penetrantes, ¿no? Se debe a que hay una acción directa del objeto causante, con liberación de la energía cinética del mismo, ¿no? Y las injurias penetrantes podrían generar cavitación en el espacio peritoneal, ¿no? Un poco de clasificación de las traumas abdominales. Tenemos dos tipos, ya como ya comentamos, el cerrado y el abierto, ¿no? El cerrado es que se caracteriza porque no presenta herida externa, ¿no? Esto podría estar generado por fuerzas como compresiones, fuerzas compresoras, o podría ser por cizallamiento, por accidentes automovilísticos, ¿no? Y el abierto, cuando hay solución de continuidad, ¿no? En el peritoneo parietal. Acá traje un cuadro comparativo de acuerdo a la incidencia, causa y lesiones de los órganos, ¿no? Por ejemplo, el trauma abdominal cerrado, su incidencia es mayor, ¿no? En estos casos, van de 80 a 90%. Y, y donde la causa principal son los accidentes de tránsito. Y los órganos más lesionados acá son el vaso, el hígado, intestino delgado, en ese orden, ¿no? Por otro lado, el trauma abdominal abierto, su incidencia es relativamente poco, ¿no? De 10 a 20%. Y las causas principales son de tipo arma blanca, arma de fuego, la asta de toro, o en este caso, o por golpe, que es el del empalamiento, ¿no? Y los órganos que son blancos por este trauma son el intestino blanco, hígado, vaso, por la frecuencia, ¿no? Y la clínica de trauma abdominal, un paciente con trauma abdominal va a venir hipotenso, ¿no? Va a venir con hemorragia que se va a manifestar a través de que el paciente podría estar sudoroso, un sudor frío, piel pálida, ¿no? Van a venir con distensión abdominal, se puede evidenciar signos de peritonitis, se puede ver evisceraciones del intestino o epiplon, ¿no? Sobrepasando la piel exterior, ¿no? También podría haber lesiones cutáneas y esto se va a manifestar a través de equimosis en el perineo, ¿no? Y cuando la clínica evoluciona a través del tiempo, va a aparecer la triada letal de la trauma abdominal, ¿no? Que es la acidosis. Cuando hablamos de una acidemia menores a 7.2, a un pH menor a 7.2, la hipotermia que va a estar debajo de los 32 grados Celsius, y la coagulopatía que se va a manifestar por los trastornos de la coagulación, ¿no? Es decir, va a haber una hemorragia, no se va a formar coágulos que puedan detener esta hemorragia. En cuanto a exámenes auxiliares, traje un cuadro comparativo de los más principales, ¿no? Lavado peritoneal diagnóstica, ECOFAST y la tomografía, ¿no? Cada uno de ellos con sus ventajas, desventajas y las indicaciones. El lavado peritoneal diagnóstica tiene la ventaja de ser rápida, ¿no? Se puede realizar en cama del paciente, ¿no? La desventaja que tiene es que este es un procedimiento invasivo, ¿no? Entonces se corre el riesgo a que, a que se agudice ya la lesión que ya tiene de por medio el paciente, ¿no? Y la otra desventaja que tiene esta prueba es que no evalúa el espacio retroperitoneal. La indicación está en pacientes que están con traumatismo abdominal, que presentan inestabilidad hemodinámica y la peritonitis, ¿no? El ECOFAST también es otro examen que se puede hacer de forma rápida. Le podemos hacer en una cama, por ejemplo, en su cama del paciente.
es un examen repetitivo, ¿no? Pero tiene la desventaja de no evaluar el espacio retroperitoneal. Por lo tanto, no es específico. Si bien es cierto, nos va a decir, nos va a cuantificar, ¿no? El ECOFAS, el volumen del líquido libre, ¿no? Pero no nos va a detallar a qué altura o qué lugar anatómico está, hay un daño y razón por la cual hay líquido en el espacio peritoneal, ¿no? La indicación, como para el otro, ¿no? Lo que es el paciente con traumatismo abdominal, con inestabilidad hemodinámica. Mientras que la tomografía también es un examen rápido, es más específico, ¿no? Porque nos va a detallar, por ejemplo, la presencia de líquido en el espacio abdominal, nos va a decir qué órganos están comprometidos, ¿no? Entonces es más recomendable. Pero la desventaja que tiene este es que no está indicado en todos, ¿no? Eh, la desventaja que tiene es que no podemos hacer esto en un paciente con inestabilidad, porque el traslado, todo ese tiempo podría agudizar más el tiempo para recuperar al paciente, ¿no? La indicación, paciente que puede tener trauma abdominal contuso, pero puede estar estable hemodinámicamente el paciente. Acá traje un video, pero bueno, en cuanto a anamnesis, ¿no? En cuanto a anamnesis, investigar todo lo referido a la circunstancia del trauma. Preguntar al paciente, por ejemplo, si tuvo un accidente automovilístico, la velocidad, si tuvo un trauma penetrante, preguntar por qué tipo, si es arma blanca, si es arma de fuego, ¿no? Distancia del agresor, el número de heridas, ¿no? En cuanto a examen físico, debe ser rápido, ¿no? Y de todo el cuerpo. Acá lo primero que se tiene que buscar es pues, por inspección las heridas, ¿no? Las heridas, laceraciones o hematomas que podría presentar el paciente. Estos hematomas pueden estar en el periné, la vagina o el recto. En el examen abdominal es bueno evaluar lo que son los ruidos hidroaéreos, ¿no? Y también los signos de irritación peritoneal. También ver la estabilidad pelvis, ¿no? Compresión, elongación y tacto rectal, ¿no? El tacto rectal es prescindible en estos pacientes cuando se sospecha que tienen un trauma de pelvis que compromete también con el abdomen, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la evaluación inicial del paciente, en este caso, en trauma abdominal, ¿no? Entonces, para manejar el trauma, siempre lo más importante será detectar, pues, ¿no? Será detectar y tratar de inmediato aquellos eventos que pongan en peligro la vida del paciente, ¿no? Y para esto tenemos el algoritmo de abordaje brindado por el Colegio Americano de Cirujanos, que es el ATLS, ¿no? Eh, donde la letra A, ¿no? La letra A representa la evaluación de la vía aérea y de la columna cervical, ¿no? La letra B para verificar que se encuentre respirando el paciente y ventilando, ¿no? La letra C, de asegurarnos la circulación y control de la hemorragia. La letra D evalúa algún déficit neurológico que podría tener el paciente, sea focal o no focal. Y la letra E para evaluar si hay alguna exposición o si hay algún factor en el ambiente que podría poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Pero también es importante señalar que es posible a veces considerar la aplicación de una sonda nasogástrica, ¿no? ¿Con qué objetivo se pone esta sonda nasogástrica? Con el objetivo de evitar las aspiraciones, ¿no? En este caso, la aspiración del contenido gástrico hacia, hacia los pulmones, ¿no? Y lo mismo también que sería bueno, o es bueno, también colocación de una sonda urinaria, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a cuantificar la volemia del paciente y también nos va a permitir evaluar cómo están los riñones a través de la perfusión renal, ¿no? Ya que en un traumatismo podrían estar ya comprometidos el riñón, ¿no? Acá
traje la evaluación del paciente con trauma abdominal. Lo podemos hacer a través del lavado peritoneal diagnóstico. Y este lavado tiene criterios, ¿no? Criterios para que sea positivo, ¿no? Uno de los criterios es que al realizarle, al introducir, ¿no?, con el trocar al paciente y realizar el aspirado, este aspirado debe ser más de 10 mililitros de sangre al introducir el trocar, ¿no? Esto, una vez teniendo la muestra, se le puede llevar al laboratorio y en el cual nos pueden dosar en glóbulos rojos más de 100.000, ¿no? Y a la vez también los glóbulos blancos que sean mayores a 500. La milasa superior a 175, ¿no? Y en este aspirado podría haber presencia de bilis, bacterias o restos alimenticios. Y la salida de líquido del lavado por sonda vesical u otros drenajes, ¿no? El otra prueba es el ECOFAST, ¿no? El ECOFAST, como ya comentamos, evalúa la presencia de líquido libre en el espacio abdominal, ¿no? Pero también podría ser usado para evaluar en otras zonas, por ejemplo, en pericardio, en el hígado peripático, periesplénico, en el espacio pélvico, también en la ventana pulmonar. Estos dos medidas se pueden utilizar en un paciente con trauma abdominal y a la vez que tengan una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Ahora, manejo de trauma abdominal cerrado, ¿no? O contuso. Aquí, lo primero que tenemos que ver es si el paciente tiene signos de peritonitis. Si vemos que el paciente tiene signos de peritonitis, está indicado la cirugía, ¿no? El paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, va a estar indicado la cirugía también. Pero si el paciente presenta una estabilidad hemodinámica, en este caso, es preferible realizarle una tomografía, ¿no?, al paciente y posteriormente ir evaluando cómo va evolucionando el paciente, ¿no? Ahora, en el manejo de trauma abdominal abierto, en este caso por arma blanca, ¿no? Aquí podemos tener tres tipos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, el primer paciente podría venir por una trauma por arma blanca y que presente una inestabilidad hemodinámica, sumado también o con signos de peritonitis, ¿no? Cuando vemos estos dos casos, la indicación es la laparotomía, ¿no?, exploratoria. El segundo tipo de paciente puede venir por una trauma, por arma blanca también, pero este paciente puede estar hemodinámicamente estable sin presentar signos de peritonitis. En este caso, lo que se hace es explorar la herida, ¿no? Ver la herida y ver si esta herida ha traspasado la aponeurosis, ¿no? Si ha traspasado la aponeurosis, será indicación de la cirugía, en este caso la parotomía exploratoria. Y el tercer tipo de paciente que podría venir es que podría tener una trauma por arma blanca, pero puede estar hemodinámicamente estable y sin peritonitis, ¿no? Entonces aquí, como igual que el anterior, se evalúa la herida, ¿no? Se va a examinar y se va a ver si atraviesa o no la aponeurosis. Entonces, en este caso, si no atraviesa la aponeurosis, ¿no? Entonces, se le pone el diagnóstico de herida en abdomen, ¿no? Y entonces, esta herida se le sutura y, y vemos cómo evoluciona el paciente, ¿no? Ahora, manejo de trauma abdominal abierto, ¿no? Esto puede estar generado por arma blanca, o también por el asta del toro, ¿no? En este caso, en estos dos, por arma de fuego y la asta del toro, están indicados la laparotomía exploratoria, ¿no? En el caso que la laparotomía exploratoria se complique, podríamos realizarle la laparotomía, ¿no? Que es abrir el abdomen del paciente y solucionar el problema, ¿no? Pero el otro también es que puede haber un trauma por arma de fuego con orificio de entrada y salida en el mismo flanco, ¿no?
en pacientes estables, sin sin signos de peritonitis. Aquí lo ideal es seguir observando al paciente y pedir exámenes diagnósticos, como por ejemplo la tomografía, ¿no? Aquí para terminar lo que es el manejo, traje el algoritmo diagnóstico terapéutico de tratamiento de traumatismos abdominales, ¿no? Como ya comentamos, esto puede ser traumatismo abdominal cerrado o abierto, ¿no? Empecemos hablando de los cerrados. El cerrado en traumatismo abdominal cerrado, el paciente puede estar hemodinámicamente estable. Aquí se le solicita tomografía, ¿no? Si es inestable, es indicación realizarle un ecofast o un lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Y de acuerdo a ello, si da positivo, el ecofast, el lavado peritoneal, el paciente pasa para la parotomía, ¿no? Y si es negativo a estos estudios, se piensa en otras causas, ¿no? Por ejemplo, shock o una fractura pelvis. En el caso de traumatismo abierta, vamos a ver de qué tipo es el trauma que generó, ¿no? Si es arma de fuego, directo pasan para la paratomía los pacientes, ¿no? Si es por arma blanca, hay que evaluar si el paciente está hemodinámicamente estable o está inestable, ¿no? Si el paciente está con inestabilidad hemodinámica, pasa para la parotomía. Si es estable, hay que ver el grado o la profundidad de penetración, ¿no? Si es penetrante, pasa para la parotomía también el paciente, ¿no? Y, y si penetra o no, eh, y si no es mucho en la penetración, hay que evaluarlo por la tomografía o lavado peritoneal, en este caso diagnóstica, o realizarle una laparoscopía, ¿no? Y acá traje lo que es la cirugía de control de daños, ¿no? Esta cirugía de control de daños es para evitar la triada de la muerte, ¿no? La triada de la muerte, como ya comentamos, paciente con problemas de coagulopatía, paciente con acidosis, hipotermia, ¿no? Esto va a ser letal para el paciente, ¿no? Entonces, esto tiene tres etapas, ¿no? Etapa 1, paciente llega a emergencia, ¿no? Paciente con sangrado, con hemorragia. Entonces, lo que se hace es que acá se va a controlar el sangrado, ¿no? Se va a controlar, pero en este caso en este control no se va a realizar ninguna anastomosis de vasos, nada, ¿no? Solo se va a controlar el sangrado, la contaminación que podría surgir dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Y una vez que ya tenemos controlado las funciones vitales del paciente, podemos pasarlo a la etapa 2, que es la reanimación en cuidados intensivos, ¿no? En unidad de cuidados intensivos, al paciente se le puede transfundir, por ejemplo, plaquetas o glóbulos blancos o, o también electrolitos, ¿no? Hasta estabilizar al paciente, ¿no? Una vez ya estabilizado al paciente, pasamos a la etapa 3, en el cual en la etapa 3 ya al paciente se le realiza la intervención respectiva, ¿no? Ya una vez que teniendo el control, la estabilidad del paciente, ¿no? En cuanto al pronóstico, eh, diagnósticos tardíos son de mal pronóstico en traumas abdominales. El retraso del tratamiento se asocia con la alta morbimortalidad y especialmente con la mortalidad, ¿no? La perforación del tracto gastrointestinal mal controlado, igual mal pronóstico, ¿no? Y como estábamos hablando, la triada letal, lo que es la coagulopatía, la hipotermia, que es menor a 32 grados Celsius, la acidosis, la acidemia, ¿no? Con pH 7.2, se asocian a la mayor mortalidad y por ende son de mal pronóstico. Aquí había un video, doctor, y muchas gracias, doctor. Bien, Matamoros. Vamos a aclarar algunos conceptos de toda esta teoría, cómo se puede aplicar a la práctica. ¿Se me escucha, no? Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Ok. Mire,
a veces toda esta teoría es bonita, uno le pone, como decir, en el camino que debe ser, pero ¿cómo lo enfrentamos en la práctica? Bien, vamos a orientarnos desde ese punto de vista. ¿Ustedes van a ser internos o van a ser serumistas? ¿Y cómo enfrentar esto? Entonces, lo que tiene que tener ustedes presente, si están en un centro de salud, o sea, un establecimiento de salud que brinda emergencias, ya por decir que brinda emergencias, le va a llegar este tipo de paciente porque el mismo establecimiento dice que atiende toda emergencia. Entonces, hay que organizarse. En primer lugar, ustedes como médico tienen que estar al lado o tener como equipo una enfermera y un técnico para enfrentar estos casos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Eh, Cuando llega estos pacientes, ustedes no saben si todavía está estable o inestable. Tienen que examinarlo para poder determinar eso, ¿no? Es decir, llega el paciente y lo enfrentan el caso los tres, ¿no? El médico va examinando, la enfermera ya va colocando una vía con un catéter grueso, o sea, un Avocat, por ejemplo, 18, 16, ¿no? Y si es posible hasta en los dos brazos. Y el técnico, la técnica, lo va desvistiendo el paciente para hacer un buen examen. O sea, todo es en conjunto. Y luego se aplica, por supuesto, la enfermera va a dar resultados de sus funciones vitales. El técnico, pues, lo va a desvestir para exponer heridas, ¿no? Si es que tiene. Y luego, pues, ya el médico paralelamente está examinando ya la cabeza, su estado de conciencia, las pupilas, etcétera. Es decir, empezó el examen físico. Pero ahí ustedes, su compañero, ha hablado, Matamoros, me vas a ir presentando algunos slides que has presentado. Preséntame primero el slide del ABCDE, que es la evaluación inicial. Ahí está bien. Bien, mire para todos ustedes. Entonces, el médico hace estos 5 controles. Cuando decimos el A, es vía aérea y control de la columna cervical. Esto se refiere, porque mire, abajo también dice el B, respiración y ventilación, como si fuera lo mismo. No, la primera, el A, es la parte anatómica. La vía aérea está permeable, no tiene obstrucción, no tiene alguna compresión, algún hematoma, ¿no? Y también con la columna cervical. Esa es la parte anatómica. Pero paralelamente, no vamos a decir, pues primero hago el A, ahora me paso al B, termina el B, me paso al C. No es así. Todo es, el médico rápidamente lo hace en forma paralela, en forma simultánea también. Entonces, en el B, ya ve la parte fisiológica de la respiración. Es decir, está respirando el paciente, está respirando con dificultad, lo noto que ya está prácticamente sin ventilación, ¿no? Está medio cianótico. Entonces, eso va paralelo al otro, porque el paciente en B no va a respirar bien, pues si tiene un atragantamiento, ¿no? Puede ser haber atropellado y después de haber estado llevando licor o haber comido algo y se va a atragantar porque vienen los vómitos, ¿no? Y se puede estar aspirando. Entonces, en ese sentido es la evaluación del A y el B. Y el C no quiere decir que después de eso hago el C. Como ya le dije, la enfermera ya le puso su vía y ustedes ya están indicándole a la enfermera, suéltale un chorro de la solución, que después vamos a ver también cómo se empiezan las soluciones. En la circulación y control de la hemorragia, ustedes buscan alguna herida, algo que esté sangrando, si hay fracturas, si hay orificios de entrada de algún elemento, ¿no? Eso es lo que es, pero por lo tanto, y por eso dice control de la hemorragia. O sea, lo examina, uno encuentra que está sangrando por algo, lo va a parar, ya sea con compresión, con pinza, con ligadura, etcétera, pero también se está corrigiendo con la vía que ya la corrigió, ya la puso la enfermera. Y en el C, pues, el D, perdón, en el D es para ver si está de conciencia, pues, está conectado o no está desconectado, está tequeado o no está tequeado, etcétera, ¿no? Y el E, que tiene mucha importancia, que no se le toma en cuenta, dice exposición. ¿Qué significa exposición? Justamente lo que hizo el técnico. El técnico la ha vestido completamente
para que el médico le examine por delante, por atrás, por los costados, por todo sitio buscando herida. Porque puede ocurrir que dice, ah, viene atropellado, ah, ya, es que aquí en el abdomen, es todo el problema. Y no le ha examinado la espalda y puede tener también, además, una cuchilla o una bala. Por eso es para eso, exponer al paciente todo completamente y examinar. La finalidad es examinar. Pero luego, inmediatamente que termine ese examen de la parte de la exposición, se le debe cubrir al paciente, ¿ya? Porque el paciente, por estar en estado de inestabilidad o un trauma, rápidamente puede hacer hipotermia. Entonces, y justamente estamos hablando que puede entrar en la tríada de la muerte. Entonces, nosotros tenemos que evitar de por sí llegar a la tríada de la muerte, que ya es casi irreversible, se muere el paciente. La tríada de la muerte siempre debe tener en cuenta que son tres cosas, ¿no? Que se ha dicho, que haya hipotermia, justamente, ¿por qué hipotermia? Por este punto, que se le descubrió y no lo cubrieron nuevamente, ¿no? No le abrigaron. Entonces, si se descuidan esto, el paciente ya tiene uno de los indicadores de la tríada de muerte, la hipotermia. Por eso hay que cubrirlo inmediatamente. Luego, ¿cómo puede entrar en acidosis y en coagulopatía? Todo paciente que sufre un trauma severo y pierde sangre, ya sea externamente o internamente, va a entrar en un metabolismo anaeróbico. Y en el metabolismo anaeróbico va produciendo ácido láctico, o sea, ya se está acumulando la acidosis. Entonces puede entrar inmediatamente un aumento de la acidosis y estamos en el segundo criterio de alteridad de muerte. Ya tiene acidosis, tiene hipotermia. Pero como tiene alteraciones ya de todo, del mismo trauma, ya todos los mecanismos fisiológicos se convierten en mecanismos fisiopatológicos en que entran las quininas y todos los mecanismos de compensación de que el mismo paciente en su organismo lo produce y es decir, va a alterar todo lo que es el sistema de coagulación, incluyendo hace una coagulopatía intravascular diseminada, es decir, el tercer criterio de la tía de muerte. Y se muere nuestro paciente, simplemente por mal manejo inicial, ¿ya? Por eso yo le estoy enfocando así, ¿cómo usted puede enfocar? Todo se hace simultáneamente, ¿ya? Y cada cosa tiene su criterio. Bien, luego su compañero ha hablado, ya, ya le examiné, encontré zona sangrante, ya lo paré con compresión o con pinzas, ¿no? Ya tiene una vía para poner volumen, ya veo que respira mejor, lo desatoré en la garganta o le puse un tubo de mayo o intubar si es que se puede, ¿no? Entonces ya ustedes han actuado inmediatamente. Ahora, la cosa no queda ahí, sino también en la perdón, en la epidemiología de los traumas abdominales, de 100 casos, 50% fallece en el mismo acto de la... Ahí ese también déjalo ahí. No, no. Después, ya, aquí. En la mayoría de traumas abdominales, 50% fallece en el acto, en el lugar del accidente. Y el otro 50% tiene la posibilidad de sobrevivir y que puede ser trasladado a un hospital, o sea, donde ustedes lo van a recibir. Pero sin embargo, de ese 50% que va al hospital, 20% fallecen en el hospital, que no deberían fallecer. ¿Por qué fallecen? Generalmente no fallecen inmediatamente, fallecen entre 24, 48, hasta máximo 72 horas. Mire, ¿y por qué si ya está en manos de médicos, ya está en hospital, por qué fallece este 20%? Justamente por este descuido que le acabo de mencionar. Ya entre pacientes lo controlaron y creen que ahí está y lo abandonan. Y van a comenzar a tener los mecanismos que ya le he mencionado de la teoría de la muerte. Es por descuido médico y no buen manejo. Por eso que inmediatamente vamos a ver cómo se maneja. Hay que pasar a pruebas diagnósticas, ¿ya? Su compañera ha hablado ahí. Ponme ese cuadrito de lavado peritoneal. Es ese, ya. Bien, vamos a ver cómo se hace. Bien, usted ya tiene paciente, lo han examinado. Ojo, aquí muy, muy importante lo que le voy a decir. Le examinen el abdomen.
clínicamente. Si en el examen del abdomen hay signos peritoneales, es decir, hay reacción peritoneal, ya no necesita ni un estudio. Simplemente ese paciente va a sala de operaciones lo más pronto. Ya solamente hay que conversarlo hemodinámicamente y pasa a sala. No requiere más estudio. ¿Ya? Cuando hay duda de si hay reacción peritoneal o no, ahí se procede a estos estudios que están en pantalla. El lavado peritoneal diagnóstico es una prueba que se hacía muy frecuente y tenía una especificidad y selectividad de 98% de dar diagnóstico efectivo, ¿no? Era muy acertado ese tipo de examen. ¿Y cómo es? Yo he visto que aquí en el esquema que ha pasado su compañera no le explica y habla de sonda vesical. Ah, no sé, a ver, mira, no sé si hay otro slide de pasado esto. Ahí. Ahí está el lavado peritoneal diagnóstico. Mire, dice, ¿no? Aspiración de 10 centímetros. Bien. Bueno, ¿cómo es el lavado peritoneal diagnóstico? El paciente está en su camilla, ya lo han examinado, y ustedes están dudando si tiene reacción peritoneal o no. Entonces, pueden hacer un lavado peritoneal diagnóstico. ¿Cómo se hace? Debajo del ombligo, a unos 2, 3 centímetros abajo, se anestesia la piel con lidocaína y le hacen un cortecito de 2 a 3 centímetros transversal, debajo del ombligo, ¿ah? En la piel. Lo van disecando hasta llegar a la aponeurosis. Y por ahí introducen un catéter, un abocat primero para perforar la pared, y luego introducen un equipo de venoclisis, ¿ya? Ese equipo de venoclisis está conectado a un frasco de suero fisiológico que está colgado en el parante. Entonces, ya tienen el catéter, el equipo de venoclisis dentro del abdomen, sueltan todo el cloruro que entre en la cavidad, todo el litro, y luego que terminó de pasar todo el litro, le dan una movidita al paciente, sobre todo en la parte del abdomen, para que se distribuya el líquido, y luego, miren, y luego ese frasco que estaba colgado, ustedes lo ponen en el suelo. Entonces, por gravedad, el líquido que entró al abdomen va a salir por el mismo equipo de venoclisis hacia el frasco. Eso que se reobtiene ya, que ha salido del abdomen, se manda a estudiar. A veces simplemente ya a la vista se ve que hay bastante sangre, ya a veces ya no necesita mandar al laboratorio. Pero si todavía sale una especie como eh, cetrino o un poco dudoso, ahí sí va al laboratorio, y ellos en el laboratorio lo centrifugan y solamente examinan el sedimento que se queda en ese frasco. Y ahí buscan justamente lo que dice acá, cuántos glóbulos rojos hay. Eh, para que haya más de 100.000 por milímetro cúbico, pues ya es casi evidente al ojo nomás que ya tienes hemorragia. Generalmente cuando es dudoso, lo que sí va a dar positivo es que el laboratorista, si ve más de 100 hematíes por campo, en el campo de la mirada en el microscopio, también es positivo. Aparte le hace el análisis de amilasa a ese sedimento y lo examina también el sedimento con microscopio para ver si hay bilis, bacterias o restos alimenticios, ¿no? Indica pues que eso no hay normalmente en el abdomen. Si hay, indica que hay una víscera hueca perforada, intestino, estómago, ¿no? Entonces, esa es la forma de diagnosticar el paciente. Pero mire, el sexto dice salida de líquido de lavado por sonda vesical. No, ahí por eso que quería ver que no tiene que ver nada la sonda vesical, ¿ah? La sonda vesical está en la vejiga. Eso no tiene que ver nada con el lavado peritoneal diagnóstico. Por eso ya le he explicado en qué consiste. Pero también volvemos al otro cuadro anterior de lavado peritoneal. Ahí, ya. ¿Por qué ya no se ha seguido usando el lavado peritoneal diagnóstico si tiene mucha efectividad y se puede hacer en la cama del paciente? Es rápido, se manda al laboratorio, el laboratorio debe contestar en menos de 5 minutos de la evaluación del sedimento y no debe dar la respuesta. ¿Y por qué se dejó siendo bueno este tipo de procedimiento? Se dejó porque, en primer lugar, si yo le he abierto el abdomen, he introducido el líquido, después lo he sacado,
y me sale negativo, que no tiene sangre, entonces no voy a hacer ningún procedimiento de cirugía. Tengo que observarlo. Pero luego ya esa observación, ¿estoy evaluando, estoy observando el accidente o estoy evaluando el lavado? O sea, lo que pude haber ocasionado con el lavado. Y ahí tergiversa la evolución. Por eso que se dejó de hacer. ¿Y por qué otro motivo más? Porque en nuestro Perú, ustedes mandaban este líquido que había salido del frasco al laboratorio y nuestro laboratorio de emergencia, pues recién a la hora, 2 horas le están dando el informe, cuando el paciente ya pues puede estar fallecido, ¿no? Entonces, hay criterios que se dejaron por el cual ya no se hace el lavado peritoneal diagnóstico y han ido apareciendo otras técnicas también menos invasivo, como el ECOFAS. El ECOFAS es una ecografía que solamente va a evaluar presencia de líquido en el abdomen, nada más, ¿ya? No busca si la víscera está rajada, está rota, no, no, nada. Solamente busca presencia de líquido en la cavidad abdominal, que normalmente no hay. Entonces, si normalmente no hay y encuentra con el ECOFAS, indica pues que o ese líquido o es sangre o es contenido intestinal que se ha vaciado en el abdomen, ¿ya? Eso es lo que hace el ECOFAS. Y por supuesto, no solamente del abdomen, sino también del espacio pericárdico. También evalúa la parte, si no hay derrame pericárdico. Entonces, en ese sentido, es bueno este examen. Usted lo puede repetir cada media hora o cada 10 minutos, si desean, y no es invasivo. Pero el problema está, que también lo mencionó su compañero, que no evalúa el retroperitoneo ni se puede evaluar la transcavidad de los epiplones, que también puede ser, que ahí en la transcavidad está el páncreas. Y a veces si es un choque, con el timón se puede golpear el páncreas y no lo podemos ver bien porque este examen no lo ve esa parte. Entonces, de ese punto de vista, también tiene sus desventajas. Y no es necesario, mire, ojo también, con respecto a la tomografía, nunca, eso sí ténganlo presente, nunca empiecen con tomografía, ¿ya? Porque el paciente puede estar inestable o se va a poner inestable. Y cuando quieren tomarle una tomografía, tienen que trasladar a otro sitio, porque el tomógrafo generalmente no está en emergencia. Segundo, ese traslado y la forma que demora el examen, el paciente se puede descompensar y se nos muere ahí en el laboratorio de tomografía. Generalmente la tomografía es muy bueno, ¿ah? Muy buen examen, pero nunca se hace al inicio. Se hace generalmente después que el paciente se ha estabilizado y hay duda que ya tenga peritonitis, ¿ya? Ahí sí se puede hacer. También hay estudios que dicen que han hecho tomografía al inicio. ¿Y cuáles han sido los resultados? Y cuando uno hace una tomografía al inicio, solamente podía detectar un 30% positivos y sería un 70% falsos negativos, porque lo han repetido después a las 6 horas post-trauma, otra tomografía, y ya no era 30% positivo, ya era 60%. Y luego después se han tomado a las 12 horas y ya subió hasta 80% de positivo la tomografía. Por lo tanto, pero para que ya pasen 12 horas, usted ya le evaluó clínicamente y ya el examen clínico simplemente le va a decir si tiene peritonitis o no. Entonces, pues a veces la TAC es bueno, pero hay que tenerlo reservado para ciertos casos cuando esté el paciente estable. Entonces, lo que se hace ahora, actualmente, en la práctica, es el examen clínico, el monitoreo. ¿Cómo va mi abdomen? ¿Aparecen signos peritonales o no? Y el ECOFAS. Por supuesto, también con control de hematocrito. Con esos tres parámetros usted está evaluando muy bien al paciente para ver en qué momento se descompensa o aparecen los signos peritoneales para que entre luego a la parotomía, ¿ya? Es muy importante entonces cómo se usan estos exámenes auxiliares para en la duda del trauma abdominal. Bien, vamos a ver el otro punto que también habló su compañero, es del manejo de trauma abierto con programa de juego. ¿Puedes mostrar? Ay. No, el otro. No, no, hay otro. Ay. Es ese, déjamelo ahí un ratito. Bien, en primer lugar,
También, bueno, ¿qué cosa? Ya, yo estoy examinando, pero no debo pasarme todo el tiempo examinando. ¿Qué cosa más debo ir como tratamiento? Entonces le decía que ya le han puesto su vía y comiencen a reponer, por más pálido que esté el paciente, por más sangre que haya perdido, siempre, escuchen bien, siempre empiecen a reponer con cloruro de sodio. ¿Ya? Lo ideal es lactato de Ringer, pero en nuestro país no hay lactato de Ringer. Entonces, el siguiente alternativa es cloruro de sodio. Nunca empiecen con sangre, nunca empiecen con poligelina o expansores plasmáticos, nunca empiecen con plasma, nunca empiecen con destroza, empiecen con cloruro de sodio. ¿Ya? La reposición es por más pálido que esté, ya le estoy mencionando. Y el cloruro de sodio puede ser 2 a 3 litros, pero si ya quieren pasarle más líquido, o sea, del tercero para arriba, el cloruro de sodio, cuando es mucho en cantidad en nuestro organismo, el cloro va haciendo una hipercloremia y con eso por un mecanismo de intercambio iónico va a producir ácido láctico. Y por lo tanto, el paciente ya está por su metabolismo anaeróbico, ya tenía ácido láctico. Y acá con cloruro le estamos aumentando. O sea, podemos producir más acidosis. Entonces, lo que se hace, que ya en el tercero, cuarto litro de cloruro de sodio, generalmente se le debe poner una ampolla de bicarbonato en el frasco para controlar que no esa acidosis que se produzca esté ya por lo menos compensada, ¿ya? Entonces, esa es la forma del manejo, ¿ya? Siempre empiecen con cloruro de sodio, ¿ya? Ya acabamos de ver. Y otra cosa que también es muy importante que debemos acentuar, que lo dijo su compañero, pero no lo ha hecho con mucha contundencia. Cuando ustedes examinen un paciente con trauma abdominal, siempre póngale, ya hemos visto vía, pero siempre póngale una sonda nasogástrica y una sonda Foley, ¿ya? Porque tienen que medir la diuresis para ver si orina o no orina, de repente ponen la sonda Foley y sale sangre, indica que tiene roto la vejiga, ¿no? Y si ustedes ponen sonda nasogástrica y sale sangre por la sonda, indica que tiene perforación de estómago. Ya le está dando diagnóstico. Y también siempre hagan el examen clínico, el tacto rectal. Si el tacto rectal es positivo, o sea, que sale sangre, ese paciente tiene perforación de colon. Miren, ya con ese examen clínico ya ustedes están teniendo ya diagnósticos para que luego este paciente tiene que ir a la parotomía. Entonces, fíjense, el examen clínico es mucho, no hay que basarse mucho en los exámenes auxiliares. Por lo tanto, si están en el serum, que no tienen puesto morfo, nada de esas cosas, pueden evaluar clínicamente con todos los signos que les acabo de mencionar. Bien, ahora revisemos este slide. Dice trauma por arma blanca. Cuando hablamos de arma blanca, no solamente es cuchillo, ¿ah? Puede ser un desarmador, puede ser un palo de tejer, puede ser un punzón, cualquier otra arma que puede penetrar en forma punzante en el abdomen, ¿ya? Y por lo tanto, si el paciente llega hemodinámicamente inestable, con reacción peritoneal, va de frente a sala de operaciones, la paratomía. Ya no necesita mucho estudio, sino compensarlo nada más. El primer punto, la primera opción está bien. Luego, mire, el segundo dice trauma por arma blanca en pacientes hemodinámicamente estables, sin signo peritonitis. Se explora la herida por dentro del arma en el abdomen. Y dice, si te la pondría lesionado, la paratomía. ¿Y qué significa si tiene aponeurosis lesionado? Quiere decir que usted le examina la herida y ven que hay un hueco que ha perforado el peritoneo, o sea, ha entrado el arma al abdomen. Y aquí dice la paratomía, si el trauma entró al abdomen, debe entrar a sala. Eso ya no se hace así. Si el paciente, mire, a pesar que el arma entró al abdomen, pero ojo, está estable, sin signo de peritonitis, ese paciente no va a sala. Ese paciente se queda a observar y hacer otros exámenes que ya hemos visto, la hipofaz y también la tomografía. Porque mire, con la tercera opción también es parecido al segundo, perdón. Dice trauma por arma blanca en paciente hemodinámicamente estable y sin peritonitis, igualito que el segundo, ¿ah? Y también indica pues que por lo tanto perforó. Y sin embargo dice exploración de herida, ponerse lesionado, igualito que el otro, el segundo, ponerse lesionado,
En el segundo sí se entraba a sala y acá no le entra a la sala. Entonces, para usted le debe confundir esto. Entonces, actualmente se dice, y eso está en los nuevos algoritmos, se dice que puede estar la ponerosis peritoneo perforado, pero si no hay signos peritoneales, no va a la paratomía exploratoria. Se observa mediante esos estudios y se va viendo. Generalmente, en el periodo de antes de las 18 horas de observación, ya el paciente se ha definido, es decir, aparecieron peritonitis o no aparecieron. Si en 18 horas no han aparecido, ese paciente ya no se va a operar en ningún momento. Pero si aparecen, generalmente aparecen y pues por lo tanto se va a decidir una operación. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante que aclaremos este concepto de esta forma de manejo. Mire, estamos hablando de manejo, ¿ah? De trauma abdominal abierto. Y esa es la forma que usted tiene que evaluar. Por eso que la parte clínica es muy importante. Que ustedes sepan evaluar un abdomen cuando hay signos peritoneales. Muy importante, ¿eh? Entonces, eso es lo que tienen que aprender en la práctica. Cómo yo aprendo que examiné un abdomen, puedo decir que tiene peritonitis o no, ¿ya? La peritonitis, qué signo debería encontrar? Primero, ausencia de ruidos hidroaéreos, que ya no hay movimientos intestinales. Segundo, que hay reacción, eh, peritoneal, es decir, resistencia muscular inconsciente, o sea que el paciente muestra resistencia al examen de la pared abdominal. Ojo, no hagan el rebote. El rebote significa que ustedes le aprietan y sueltan. Eso no le haga, porque cualquier persona que usted le hace que está con una herida va a reaccionar como si fuera que tiene peritonitis. No hagan el rebote. Lo va a engañar a ustedes. Pueden decir que tiene peritonitis, pero no lo tiene porque simplemente porque lo que reaccionó fue por la herida que le duele. ¿Ya? No es porque adentro hay algo. Entonces es muy importante, ¿no? La evolución, cómo monitoreo a mi paciente. Ya le digo, ¿cuáles son los signos? Ruidosidad aéreo, reacción peritoneal y 3, el hematocrito o la hemoglobina, si eso va bajando o no. Esos 3 criterios les van a servir y pueden complementar con el ECOFAS o una tomografía si disponen de eso. ¿Ya? Entonces, eso es en el trauma abdominal abierto. Eh, hay un algoritmo también que mostraste después de esto. Ese. Mire, traumatismo abdominal abierto. Mire, lo que le acabo de decir, abierto, ¿no? O sea, ya sea por arma de fuego o arma blanca. Bien, ¿cómo es el procedimiento en arma de fuego? Si es tangencial, o sea, entró por el costado, el flanco del abdomen, con entrada y salida, y no hay reacción peritoneal, ese paciente no se opera, ¿ah? A pesar que es por bala, no se opera. Siempre y cuando no haya reacción peritoneal, le estoy mencionando como criterio principal. Ahora, pero si la bala entró por el tórax, ¿no? O por la altura del diafragma, hay orificio de entrada y sale por la espalda, a pesar que no haya reacción peritoneal, o sale por la pelvis y no hay reacción peritoneal, ese paciente tiene que ser operado. Arma de fuego, ¿ah? Estamos hablando de arma de fuego. ¿Por qué? Porque la bala nunca sigue una trayectoria lineal. Puede entrar por el tórax y está saliendo por la pierna, o sea, su recorrido nunca es lineal. Puede subir y bajar y salir por otro sitio. Entonces es muy importante. Para esto le cuento, yo recibí un paciente con arma de fuego, un taxista que le habían robado su carro y le habían disparado en el tórax y se veía la quemadura de la bala en el tórax izquierdo. Y llegó al hospital gritando, me muero, un balazo en la tórax. Lo examinamos, pues, y entramos a sala porque ya le decía, no había orificio de salida. Le abrimos el tórax y el abdomen, no encontramos ni una gota de sangre. Después ya lo mapeamos y la bala estaba por la rodilla. La bala había chocado en la costilla y se había ido por el subcutáneo hasta la rodilla. Entonces, para que vean pues que la trayectoria no siempre es lineal. Otro caso también por arma de fuego. Me llegó un paciente con su papá, ¿no? Un joven, más o menos de 25 años, caminando, ¿ah? Y con su papá al costado, diciendo, el papá desesperado, doctor, mi hijo se ha disparado una bala en la sien. Le voy a poner aquí para mostrarle en la cámara. ¿Ya? Decía,
mi hijo se ha disparado, me ven en la foto, ¿no? Se ha disparado una bala acá, una 100, ¿no? Derecha, se veía la quemadura de la bala que había entrado, ¿ah? Y doctor, me dice, y el paciente, el papá dice, doctor, yo le palpo la bala, está acá al otro lado, en la otra 100. Ahí se palpa, mire doctor, yo le palpo. Y el paciente venía caminando. Entonces, nos pareció también raro, ¿no? Pero se veía la entrada, la quemadura de la bala. Le tomamos una placa de tórax porque nos dio tiempo, porque estaba caminando. Mire, la bala había entrado por la 100, había recorrido así por abajo, por el maxilar, por todo lado, y se había alojado en la otra 100. No había perforado el cráneo, por eso que estaba caminando. ¿Por qué le digo que fue ese recorrido? Porque encontramos esquirlas en ese recorrido. Y ese paciente, pues, como lo que acabo de decirle nuevamente, es para acentuar que la bala nunca ha sido una trayectoria lineal. Puede sentir diferentes rumbos y por eso que casi todas las lesiones por arma de bala son explorables, tienen que ser laparotomizados. ¿Ya? Entonces, ese es hablamos de arma de fuego. Arma blanca, ya le hemos dicho, ¿no? Mire, acá en el arma blanca dice estable y ponen dos opciones, penetrante, no penetrante. En el penetrante, la parotomía. Ya le dije que eso no es así. No porque entró, ya lo voy a operar. No, tiene que haber signos peritoneales. ¿Ya? Y en el penetrante dudoso, que está, por eso está con signo de interrogación, ahí sí los procedimientos de diagnóstico que deben hacer. Es muy importante que tengan ya estos criterios. Esos son los criterios actuales que se manejan en el trauma abdominal por arma blanca o trauma abdominal cerrado. ¿Qué más? Allá, ya le decía, ahora vamos al manejo. Ya ustedes han puesto su sonda nasogástrica, su sonda Foley, le han hecho su tacto rectal, están viendo de que el paciente estuvo inestable, llegó inestable, pero ya colocándole basufero, ya ha mejorado, entonces, pero puede ocurrir lo siguiente, le pasaron bastante líquido, ha compensado su presión, pero luego pasaron una hora, 2 horas y nuevamente la presión comienza a bajar. ¿Qué indica eso? Que sigue sangrando por dentro y no lo estamos detectando. Ese paciente tiene que ser preparado para salud. Pero, ¿cómo va a ser mi manejo? ¿Cómo lo compenso? Ya le decía, van paralelamente con los exámenes auxiliares. Usted le han pasado ya 3 salinos, pero ya también reciben el resultado de su hemoglobina que mandaron al laboratorio de emergencia. Y le dice que su hemoglobina está en 8. ¿Ya? Y el paciente dice, yo tenía hemoglobina de 15 y ahorita tengo en 8. Usted puede empezar, hay que pasarle sangre. No, la norma, ya con estudios que se han hecho, dice que solamente hay que pasar sangre si es que la hemoglobina está en 7 o menos de 7. Solamente el paciente que tiene hemoglobina de 7 o menos de 7 se le pasa sangre. Pero por supuesto después de haberle mencionado los salinos. ¿Ya? Ya, ahora siempre y cuando que este paciente que bajó a 7 no tenga ninguna otra comorbilidad, o sea, ninguna otra enfermedad. Pero si ese paciente bajó su hemoglobina a 8 o a 9, ¿no? Pero sí tiene comorbilidad, a pesar que tenga 8 o 9, sí le debo pasar sangre. Por la comorbilidad que puede ser un cardiópata, un hipertenso, un diabético ya con cardiopatía, a ese paciente sí tengo que pasarle sangre y subirle su hemoglobina a 10 o ligeramente más de 10. ¿Ya? Entonces, ¿en qué caso debo poner sangre? Cuando la hemoglobina esté menos de 7 en casos normales y en casos con comorbilidad, cualquier hematocrit hay que llevarlo a 10. ¿Ya? Entonces, ya estamos viendo en qué caso le pongo sangre. Usted también dice, bueno, ya pasé cloruro de sodio, ahora ¿con qué lo continúo? Podrían continuarle con poligelina. La poligelina es un expansor plasmático que hace subir la presión arterial, jala del líquido del extravascular al intravascular para mejorar la presión, hace orinar, ¿no? Y mejora todo el funcionamiento hasta del riñón. Pero nunca tampoco empezar con la poligelina, ¿ya?
Eso se hace después que ya el paciente ha recibido su cloruro y sabemos cuándo está su hematocrito. ¿Cuándo le administro plasma? Le administro plasma cuando encuentro que ya está haciendo el CID, que sea la coagulopatía. Es decir, tengo que evitar que entre a la teoría de la muerte. Entonces, como está haciendo CID, indica que están alterados sus factores de coagulación, y ahí para mejorar sus factores de coagulación tengo que administrarle plasma fresco congelado, así se llama. Plasma fresco congelado. Ese tipo de solución sí tiene factores de coagulación y me va a evitar que el paciente entre en CID, o sea, en coagulopatía. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo usa el plasma? Cuando ya tiene alterado, pues, los factores de coagulación, ¿no? Y el paciente siga sangrando. Cuando administro destroza, después que ya usted le han compensado, ya sea con sangre, con cloruro o plasma, lo van a contar recién con destroza. Pero casi siempre en las primeras 24 horas se maneja con cloruro, con poligelina o a veces sangre o plasma, ¿no? Es muy importante. Ahora, ¿cómo veo que si el 6D se está instalando? Por dos controles, plaquetas. Si las plaquetas han bajado menos de 50.000, necesita plasma y además plaquetas. Si el tiempo de protombina también está alterado, necesita plasma fresco congelado. Entonces, son parámetros para decir cuándo le administro uno o el otro. ¿Ya? Es muy importante entonces el manejo en el trauma. Eso es lo que se hace en la vida práctica, pero guiados por la literatura. ¿Ya? Y no abandonar al paciente. Hasta mínimo 72 horas se tiene que estar controlando porque se puede descompensar y entraría en ese 20% que muere en el hospital por mal manejo. Como experiencia, le digo, yo hice un estudio que fue mi tesis doctoral en pacientes con traumatismo abdominal abierto por arma blanca, cuchillo, y que no solamente había perforado el peritoneo, sino tenía evisceración de píplon por la herida, o sea, salía un pedazo de píplon. Y sin embargo, yo le encontré la evisceración de píplon, pero no había reacción peritoneal, no había peritonitis. Entonces, en mi primer caso, le recorté el epíplo que estaba eviscerado, lo ligué, lo introduje el muñón hacia adentro y le cerré la herida y lo vigilé. Lo monitoreé y el paciente evolucionó bien. No hizo más descompensación ni reacción peritoneal. 36 horas el paciente se fue a su casa. No necesitó la laparotomía. Entonces seguí esa conducta y mis estudios fueron de 95 pacientes en 5 años mediante esa técnica, y de los 95 que entraron al estudio, solamente 2 hicieron reacción peritoneal en el transcurso de la observación y fueron operados, ¿no? Y sí, realmente tenían lesión. Los otros no tenían lesión, por eso que no fueron a la laparotomía. Entonces es muy importante, ¿no? Y después, eso no crean que es mi trabajo único. Hay muchos trabajos publicados con trauma que ya están haciendo ese manejo. Entonces, por lo tanto, porque penetró el abdomen, ya lo voy a operar, no. ¿Qué pasa si hago eso? La literatura lo dice, 42% de lo que haces eso, salen la paratomía en blanco. Quiere decir que la abriste y no le encontraste nada. 42%, por el 42% le has operado por gusto, cuando podías evitarlo. Y cuando se opera una laparotomía es una incisión pues inmensa, que va desde la apéndice tifoide hasta el pubis. Entonces, pues, lo están condenando a una evisceración, a una ventración, a adherencia por bridas, etcétera, por haberle hecho una laparotomía en blanco. Entonces, por eso que hay que tener, aparte de que como lo operan de emergencia, no está preparado el estómago, hacen neumonía aspirativa, se aspiran y hacen neumonía que también pueden arriesgar su vida. Entonces, hay ventajas y desventajas, pero simplemente la clínica manda, reacción peritoneal. Entonces, es muy importante que sepan este manejo, ¿no? Para evitar el mal manejo. Y ojo también, si el paciente está pálido y no notan por dónde sangra, o sea, no hay una herida, ese paciente puede tener fractura de pelvis o fractura de fémur.
las fracturas de pelvis pueden almacenar ahí dentro de la cavidad pélvica hasta 4 litros de sangre y usted no lo ven y el paciente no tiene reacción peritoneal, ¿no? Porque la fractura de pelvis, o sea, y por lo tanto el paciente se choca, hasta se puede morir por hemorragia. Igual ocurre en la fractura de fémur. Por eso es muy importante en la evaluación clínica. Ahí viene el ecofaz y otros estudios más para detectar, y por supuesto la radiografía para ver si no hay fractura de pelvis. Esa cosa muy importante que sepan ustedes manejar esto. Ya si el paciente está más descompensado con otra cosa, pues ya llamarán a un intensivista, ¿no? O a un cirujano para que decida bien. Pero usted, todo esto que hemos hablado ahorita es para el médico general. Así debe proceder el médico general, ¿no? Ya simplemente ponerle al paciente para sala, para el cirujano, pero ustedes lo han evaluado, ustedes han llegado al diagnóstico, quiénes se deben o no se deben operar, ¿ya? Para evitar justamente la tríada de la muerte, que eso sí ya se muere de todas maneras. En el último slide, que va los riesgos de mortalidad, puedes pasarlo, Matamoros. No, ahí. No, la anterior. Ese. No, ese es el pronóstico. ¿Ya? Mire, pues si le hacen un diagnóstico tardío, pues por supuesto que va a ir mal. Si hay retraso en el tratamiento, o sea, ya le han diagnosticado que tiene que operarse y no lo operan por diferentes motivos, también va a aumentar su mortalidad. Si hay un profesional de tercer nivel mal controlado, porque no lo han detectado, por eso le decía, sonda nasogástrica, tacto rectal, y podían llegar rápidamente al diagnóstico. Generalmente las perforaciones de colon no se detectan precozmente, demoran a veces en manifestarse clínicamente, pero un tacto rectal ya le puede dar aviso. Y como dice acá, pues evitar que llegue a la tría de la muerte, que hemos visto que rápidamente puede llegar por descuido. Lo han desvenenado y no lo han abrigado, ¿no? Hipotermia. Ya está en metabolismo anaeróbico, está haciendo acidosis y no lo corregimos la acidosis. Y ya le decía la colopatía si no lo también controlamos. Todo eso es controlable para evitar la tría de la muerte. Bien, hasta aquí alguna pregunta, una aclaración, tanto del exponente como también del grupo. Doctor, Sí, adelante. eh, estaba revisando la literatura, doctor, en cuanto a colocación de sondas Foley, ¿no? En este caso, sonda urinaria, ¿no? La literatura que consulté, doctor, me decía que no era, no era indicado ponerle una sonda Foley a un paciente que ya se tiene sospecha de un trauma pélvico, ¿no? Que ya tiene sospecha que ya tiene daño, por ejemplo, a nivel de la vejiga o la uretra o el uréter. Ya no es Esta- indicativo ponerle una sonda Foley, doctor. Así decía el artículo, doctor. Sí, tiene razón, pero vamos a aclarar ese concepto. Si ustedes sospechan que tiene fractura de pelvis o si ya tienen una contusión a nivel de los testículos, el pene, que está con aumento de volumen por hematoma, o sale sangre por la uretra, ese paciente no le pueden colocar sonda Foley porque indica que la uretra está rota y con la sonda le van a hacer una falsa vía también. A esos pacientes lo que se le hace es talla vesical, o sea, mediante una punción por encima del pubis se llega a la vejiga y por ahí se entra con la sonda Foley, no se toca la uretra, ¿ya? Es decir, el concepto va que el que no le ponga no quiere decir que nunca le vas a poner, sino si se pone porque hay que controlar la diuresis y no va a salir por el pene porque está roto. Por eso tienes que controlarlo con una talla vesical, siempre y cuando sospechas que hay fractura de la uretra, ¿no? Esa es la forma de manejo o interpretar ese artículo que tú has mencionado. Ah, ok, Bien, doctor. Gracias, doctor. ¿algún otro pregunta o comentario?
Miren, para todo el resto del grupo, como ustedes, el resto del grupo, no ha examinado, no ha explorado este tema, y que es importante, porque ustedes están solamente captando lo que se ha dicho en esta clase, y puede que ser insuficiente la información para ustedes en el manejo. Para eso yo les voy a mandar un artículo para el resto del grupo, para que lo analice y me haga un informe de dos hojas de Word, y me le envíen en mi correo sobre el análisis de ese artículo que le voy a enviar. ¿Ya? La finalidad es que ustedes se empapen también en el tema, cómo manejar de acuerdo a lo que dice la literatura. ¿Ya? Para los que van a exponer o ya han expuesto, con lo que ha presentado, más la información que tienen que hacérmelo llegar por mi correo también, con eso se pondría su nota. Y para el resto, que envíen su revisión, el análisis del artículo, con eso iría su nota de este taller seminario. ¿Ya? Así va a ser, la finalidad es que todos se empapen en el mismo tema. Bien, si no hay más preguntas, comentarios, vamos a pasar por el segundo ponente, que va a ser el tema de shock. ¿Quién es el ponente? Yo, doctor, Natalie Méndez. Méndez. Ya, muy bien, Sí. Natalie. Ujú. Puedes empezar. Ya, ya. Bueno, me toca hablar sobre el shock. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar con el taller voy a aclarar algunas definiciones, ¿no?, que voy a mencionar a lo largo de la exposición. Primero, mencionar que el gasto cardíaco viene a ser lo que es el volumen de sangre que eyecta el corazón por minuto y que, bueno, se puede calcular como el volumen de eyección, ¿no?, por la frecuencia cardíaca y condiciones normales. Y bueno, esta va a estar en torno a 5 litros por minuto. En cuanto a las resistencias vasculares, son la oposición que hacen las arteriolas al paso de la sangre, ¿no?, es decir, el grado de vasoconstricción que tienen las arterias. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la presión arterial, ¿no? Bueno, la podemos calcular como el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? Y bueno, de esta forma la caída de la presión arterial se puede producir o bien por una disminución del gasto cardíaco o por una caída de las resistencias vasculares periféricas, ¿no? Bueno, es decir, lo que es la vasodilatación periférica importante. Siguiente, por favor. Bueno, por eso si disminuye lo que es el gasto cardíaco, va a disminuir también lo que es la presión arterial, ¿no? Y para compensarlo, lo que se va a producir siguiente va a ser lo que es un aumento de las resistencias vasculares, ¿no? Es decir, lo que es una vasoconstricción periférica. Siguiente. Y si caen las resistencias vasculares, ¿no?, por una vasodilatación periférica, va a disminuir lo que es la presión arterial. Siguiente. Y bueno, lo que se va a hacer para compensarlo va a ser aumentar lo que es el gasto cardíaco. Siguiente, por favor. Bueno, una vez dicho esto, vemos que el shock es un desequilibrio, ¿no?, entre el aporte y la demanda de oxígeno que produce una mala perfusión de órganos y tejidos, ¿no? Importante detalle de que persiste a pesar de una adecuada reposición de fluido, ¿no? Y esto va a conllevar a un fracaso multiorgánico. Siguiente, por favor. Se puede producir por 3 situaciones, ¿no? O bien por una caída del gasto cardíaco, por una vasodilatación periférica, que lo que va a producir es una disminución de lo que son las resistencias vasculares, o bien por una disminución directamente del volumen sanguíneo efectivo. Siguiente. Tenemos que va a cursar por 4 fases, ¿no? La primera es la fase inicial, en la que, bueno, simplemente se produce que uno de los pilares del sistema cardiovascular va a fallar, ¿no? Siguiente. Después tenemos la segunda fase de compensación. Es una fase asintomática porque está compensada, ¿no? Se
Se detectaría acá la caída de lo que es la presión arterial y se produce una serie de mecanismos compensadores para evitar que disminuya la presión arterial. Primero, por una parte, se activa lo que es el sistema nervioso simpático, ¿no? Esto hace que aumente lo que es la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción cardíaca, ¿no? Con lo cual se mantiene el gasto cardíaco y también se produce una vasoconstricción periférica, es decir, un aumento de lo que son las resistencias vasculares periféricas. Y bueno, por otra parte, tenemos una respuesta hormonal, ¿no? Que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que hace es aumentar lo que es la reabsorción de sodio y agua a nivel renal, y también se activa la hormona antidiurética, que esta aumenta la reabsorción de agua a nivel renal, ¿no? Y esto va a hacer que vamos a tener una disminución de la diuresis. También se produce una distribución para permitir que la sangre llegue a los órganos vitales y por último una hiperventilación, ¿no? Esto se produce para compensar lo que es la acidosis láctica que tenemos porque tenemos una situación de aerobiosis, ¿no? Con lo cual el pulmón lo que hace es hiperventilar para poder disminuir el CO2 en sangre y así aumentar el pH y compensar lo que es la acidosis láctica. Siguiente. Bueno, en la tercera fase es la de descompensación. Aquí todos los mecanismos compensadores no son suficientes y si cae lo que es la presión arterial, ¿no? Ya tenemos hipotensión, ¿no? Entonces, al tener hipotensión, el aporte de oxígeno y la eliminación de los residuos van a fracasar. Siguiente. En lo que es la última fase, tenemos al shock irreversible, ¿no? Aquí no va a haber tratamiento efectivo y bueno, en esta fase se generaliza la hipoxia tisular y lo que es la muerte celular. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto, bueno, clínicamente lo que vamos a observar en el inicio a nivel cardiovascular, en lo que es la fase compensatoria, es un aumento de la frecuencia cardíaca, pero con presión arterial normal, ¿no? Si esto va avanzando, lo que va a acabar produciendo es un pulso débil, ¿no? Con disminución de la presión arterial y del gasto cardíaco. A nivel digestivo, ¿no? Esto va a conllevar a isquemia y se puede encontrar úlceras gástricas o ileoparalítico paralítico. También vamos a ver la hiperventilación, ¿no? Para compensar la acidosis láctica, cambios en el estado mental y en la orientación que puede acabar produciendo un estado comatoso. ¿No? Después tenemos oliguria, ¿no? Disminuyendo lo que es la diuresis por esa activación hormonal, ¿no? Después a nivel de los tegumentos podemos encontrar lo que es la piel fría, húmeda y disminución de la temperatura. Siguiente. Bueno, después tenemos varios tipos de shock, ¿no? El primero, el shock cardiogénico. Aquí se produce una hipotensión, ¿no? Producida por una caída del gasto cardíaco, porque hay una falla en el bombeo, ¿no? Es decir, el corazón no está bombeando adecuadamente. Como no puede bombear la sangre hacia adelante, la va a bombear hacia atrás y por ese motivo se va a producir un aumento de lo que es la presión capilar pulmonar, ¿no? Lo más frecuente que se produzca por lo que es un infarto agudo de miocardio, pero puede ser secundario a lo que es una valvulopatía o una caída de la frecuencia cardíaca. Y bueno, para compensar esto, ¿no? Lo que se va a producir a nivel periférico va a ser un aumento de las resistencias vasculares, ¿no? Es decir, una vasoconstricción. Siguiente. Después, bueno, tenemos lo que vamos a encontrar va a ser ingurgitación,
¿no? Irritación yugular, ¿no? Con edema agudo de pulmón porque la sangre retrocede y el tratamiento específico sería el balón de contrapulsación, ¿no? Intraórtico, que es un balón que se infla en diástole, ¿no? Y bueno, las asistencias vasculares que generalmente se usa como puente de trasplante. Siguiente. Después tenemos lo que siguiente. Ya. Después tenemos el shock más frecuente, ¿no? Que es el shock hipovolémico. Siguiente. Les voy a explicar la fisiopatología un poco. Bueno, este se produce por lo que es la pérdida de líquidos del espacio intravascular, ¿no? Secundaria a una ingesta inadecuada o a pérdidas excesivas, ¿no? Tales como vómito, diarrea, pérdida de sangre, síndromes de fuga capilar o pérdidas renales patológicas de líquidos. Bueno, la reducción del líquido sanguíneo disminuye la precarga, el volumen sistólico y el volumen cardíaco. Siguiente. El shock hipovolémico va a producir un aumento de lo que es la actividad simpática suprarrenal, ¿no? Lo que incrementa la frecuencia cardíaca, mejora la contractilidad miocárdica, ¿no? Las arteriolas y vasos de capacitancia mediada neurohormonalmente mantiene lo que es la presión arterial, va a aumentar el retorno venoso al corazón para mejorar lo que es la precarga y distribuye el flujo sanguíneo desde órganos no vitales hacia los órganos vitales. Si el shock hipovolémico no se trata, el aumento de la frecuencia cardíaca puede alterar lo que es el flujo sanguíneo coronario y el llenado ventricular, mientras que el aumento de la resistencia vascular sistémica va a incrementar lo que es el consumo de oxígeno del miocardio, ¿no? Va a aumentar y bueno, a su vez empeora lo que es la función miocárdica. Siguiente. Ya. Bueno, ya acá en última instancia, la intensa vasoconstricción sistémica y la hipovolemia producen una isquemia tisular, ¿no? Lo que va a alterar el metabolismo celular y va a liberar potentes mediadores vasoactivos de las células lesionadas. Las citocinas y péptidos vasoactivos que pueden cambiar lo que es la contractilidad miocárdica y el tono vascular. Esto además puede promover lo que es una liberación de otros mediadores inflamatorios, ¿no? Que van a aumentar lo que es la permeabilidad vascular y van a alterar a más la función de los órganos, ¿no? Siguiente. Bueno, este shock va a tener lo que es estratificación de lo que son las pérdidas sanguíneas, ¿no? Explica que vamos a encontrar en cada grado, ¿no? Por ejemplo, en primer grado tenemos unas pérdidas pequeñas de 0 a 15% en principio, todo va a estar conservado, ¿no? Cuando pasamos a unas pérdidas del 15 al 30%, ya aumenta la frecuencia cardíaca por encima de 100 y la frecuencia respiratoria está entre 20 y 30 y bueno, disminuye un poquito lo que es la diuresis. En el tercer grado, ¿no? Cuando se pierde un 30-40% de lo que es la frecuencia cardíaca, ya aquí va a estar por encima de 120. Entonces ya tenemos lo que es una disminución de la tensión arterial, la frecuencia respiratoria va a estar entre 30 y 40, va a disminuir todavía más lo que es la diuresis y bueno, podemos encontrar confusión, ¿no? Y cuando se pierde más de un 40% de lo que es el volumen sanguíneo, ahí ya la frecuencia cardíaca va a estar por encima de 140. Entonces tenemos una frecuencia respiratoria por encima de 40, ¿no? Prácticamente no hay diuresis y podemos encontrar aquí letargia.
confusión. Siguiente. Ya. Bueno, el tratamiento del shock hipovolémico, bueno, aquí lo más importante evidentemente es reponer el volumen, ¿no? Con cristaloides o coloides, ¿no? Si es necesario transfusión, y luego podemos utilizar la posición de Trendelenburg modificada, ¿no? Es la que está en la imagen, ¿no? Esta consiste en inclinar el cuerpo donde la cabeza está a nivel del cuerpo y bueno, las piernas van a estar hacia arriba, ¿no? Se van a levantar. Siguiente. En el tercer tipo de shock, ¿no? Que es el shock obstructivo. Bueno, aquí también tenemos una hipotensión mantenida por esa caída del gasto cardíaco. Pero en este caso, la caída del gasto cardíaco no es por un problema del corazón ni es por una pérdida de volumen. Es por una causa externa del corazón, por ejemplo, un neumotórax a tensión o por un taponamiento cardíaco, ¿no? Y bueno, aquí se produce lo mismo que en los anteriores, ¿no? Para compensarlo, un aumento de las resistencias vasculares periféricas. Siguiente. Bueno, y el último tipo de shock que vamos a ver es el shock distributivo, ¿no? Este es un poquito más complejo porque aquí lo que se produce es una hipotensión, pero por una vasodilatación excesiva, ¿no? Es decir, se produce una hipovolemia relativa por una disminución de las resistencias vasculares periféricas. Y para compensarlo, lo que se produce es un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Este distributivo se puede producir por diferentes circunstancias. Siguiente. Por ejemplo, por un shock séptico, ¿no? Este es un tipo de shock distributivo que se produce por una infección grave que va a acabar produciendo un síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? Sistémica. Entonces, esto conlleva a que haya una mala distribución del volumen sanguíneo y de la función cardíaca. Entonces, cuando hay una afectación de los órganos, hablamos del síndrome de disfunción multiorgánica secundaria o shock, ¿no? Y cuando tenemos un shock séptico, lo que vamos a tener es que tenemos una necesidad de vasopresores, ¿no? Para mantener una tensión arterial media por encima de 65 y tenemos un lactato sérico por encima de 2, ¿no? Sin hipovolemia. Y bueno, esto tiene una mortalidad bastante elevada, en torno al 40%. Siguiente. Bueno, aquí el shock séptico además es la causa principal, ¿no? De muerte en pacientes ingresados a UCI y estos van a cursar dos fases. Una primera fase que es la que se llama fase caliente, en la que tenemos todavía un aumento del gasto cardíaco para compensar el descenso de las resistencias vasculares periféricas, porque, bueno, no deja de ser un shock distributivo, ¿no? Y ya una segunda fase es la fase tardía, ¿no? Que es lo que se llama fase fría, en la que encontramos una disminución del gasto cardíaco con aumento de las resistencias vasculares periféricas. Siguiente. Ya. Otro tipo de shock distributivo es el shock anafiláctico. Es una reacción generalizada de hipersensibilidad, ¿no? Que se puede producir, por ejemplo, por una picadura, ¿no? Que produce al igual que el shock séptico una vasodilatación sistémica, ¿no? Y esto va a generar una mala distribución del volumen sanguíneo. Entonces podemos encontrar otros signos de anafilaxia, ¿no? Podemos encontrar también sibilancias, prurito, broncoespasmo. Y para el tratamiento tenemos que cesar el contacto con el alérgeno. Tenemos que hacer un tratamiento general de shock y luego es de elección la adrenalina, ¿no? Para el shock séptico, la noradrenalina para el shock anafiláctico.
Siguiente, por favor. Ya. Bueno, para el tratamiento general del shock, el objetivo siempre va a ser conseguir que se recupere el gasto cardíaco. Entonces, para conseguir asegurar la que es la perfusión tisular, ¿no? Primero se va a mantener la vía aérea permeable, ¿no? Valorar la respiración, aportar oxígeno, estabilizar lo que es la volemia con fluidoterapia, ¿no? Analgesia en caso sea necesario y aporte de diuréticos, ¿no? Si está pasando una sepsis, antibióticos de amplio espectro, ¿no? En caso de anafilaxia podríamos administrar corticoides y luego están los vasoactivos, ¿no? Los vasopresores, ¿no? Que son fármacos, ¿no? Hay varios como lo que es la dopamina, dobutamina, la noradrenalina o la adrenalina, que son fármacos que no se administran a la primera, ¿no? Se usa cuando no es suficiente con el aporte de fluido. Por ejemplo, la dopamina es útil en situaciones de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que no asocian hipotensión. La adrenalina es especialmente útil para el shock anafiláctico y la noradrenalina, bueno, era de elección para lo que es el shock séptico. Siguiente. Eh, ya. Bueno, ya para terminar, dentro de lo que del tratamiento, también es importante hacer una monitorización, ¿no? Respiratoria y hemodinámica. Y bueno, medir la presión, ¿no? Medir la presión venosa central, ¿no? Si esta está baja, tenemos un descenso del volumen vascular, o bien por un shock hipovolémico, por una pérdida del volumen agudo, o bien por un shock distributivo, eh, o por pérdida de volumen, ¿no? También puede ser por una vasodilatación excesiva. Pero si la presión central está elevada, lo que tenemos que pensar es que es en un shock cardiogénico. Eh, bueno, eso sería por mi parte, doctor. Ya consulto. Bien, a ver, ¿qué vamos a rescatar del shock? Es muy importante, ya les he mencionado que siempre hay que empezar. En uno de los slides su compañera ha puesto cristaloides o coloides. No es que uno o el otro, ¿no? No, el coloide viene después. La poligelina es coloide y se les conoce también como expansores plasmáticos. Entonces, siempre con cloruro, que es la idea, en el shock también se maneja igual. En todo tipo de shock, salvo el shock que es de tipo anafiláctico, casi nunca se necesitan grandes volúmenes de reposición. Pero en los otros tipos de shock que se han mencionado, casi todos necesitan volumen, reposición de volumen, ¿no? Pero adicionado a otras medidas de control, ¿no? Como ya hablaron pues de la medida de la presión capilar pulmonar y otras medidas más del balón aórtico, etcétera. Lo importante que quede de este tema de shock, que siempre ustedes se van a enfrentar, ya no es por trauma, puede ser también por trauma, pero puede ser un paciente séptico, puede ser un paciente, ojo, el paciente séptico, que si bien el shock es por la infección, en el manejo generalmente se recomienda volumen, reponer volumen, porque en este paciente, en la fisiopatología, lo que está haciendo es de que se salga líquido del intravascular hacia el intersticio y se va edematizando, es decir, está perdiendo volumen intravascular como si fuera externamente y por lo tanto está haciendo hipovolemia. Por eso que en el shock séptico también se corrige con volumen, pero claro, cuando le digo relacionado a otras cosas más, antibióticos, ver que no haya acidosis, la hipertermia,
porque la hipertermia también hace que se acelere o se perpetúe la vasodilatación, vasoconstricción y el paciente sigue hinchándose y perdiendo líquido. Y también controlar con la diuresis, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan el manejo y cómo controlo a mi paciente, cómo lo voy monitoreando para saber si está mejorando o no está mejorando. Otra cosa también, cuando hablamos de volumen, ¿cómo yo puedo saber? ¿Le pongo 2 litros, 3 litros, 5 litros? Es decir, ¿cuál es mi límite? La forma de controlar cuánto de volumen debo poner al paciente chocado o traumático es con la presión venosa central o también la presión capilar en cuña de la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar es la más exacta, pero si no con presión venosa central. Bien, normalmente un paciente que tiene 5 litros de gasto cardíaco, que es una persona sana, su frecuencia cardíaca también está entre los valores normales. Entonces acá, ¿cómo vamos a hacer la reposición de volumen? ¿Ya? El paciente normal tiene una presión venosa central entre 8 a 12 centímetros de agua. Ese es el valor normal de la presión venosa central. Un paciente que está en hipovolemia tiene menos de 8 de presión venosa central. Está hipovolémico y la presión venosa central nos está diciendo que está hipovolémico. Cuando tiene más de 12 está hipervolémico. Entonces, si un paciente me viene con pérdida de líquido por alguna forma, una parte que yo no sé cuánto ha perdido, le voy controlando con la presión venosa central y veo cuánto tiene de basal. Si tiene 5, por ejemplo, ¿no? Comienzo a administrarle los salinos, como ya le dije, los coloides o sangre, etcétera, y debo llevar la presión venosa central entre 8 a 9. Cuando ya esté entre 8 a 9, indica que ya lo he compensado y ahí voy comenzando a bajar la administración de líquido. ¿Cuánto usé para llevar a 8 o 9 de presión venosa central? Depende de cada caso. Depende, cada caso va a recibir dependiendo cada cuadro clínico. Por lo tanto, no hay una medida que yo a un paciente chocado le pongo 5 litros, lo pongo 12 litros, no. Va a depender de cada caso y van monitoreándole con estos parámetros de presión venosa central. Es muy importante porque si no también lo encharcamos, ¿ya? Es muy importante también en los cardiotónicos que ha hablado su compañera. Pero ojo, acá también hay un punto importante. Ustedes como médico general en un sitio que no tienen medidas de igual, no pongan los cardiotónicos, ¿ya? Adrenalina, no adrenalina, ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque esas medicinas se administran con microgotero y con una bomba de inyección. Una bomba de inyección que ya controla el goteo para que no se exceda de ese medicamento. Entonces, eso nunca lo ponga así directo porque lo van a contrario, a agravar el caso del paciente. ¿Ya? Todos estos tipos de cardiotónicos generalmente tienen que ser con bomba de inyección y generalmente son en unidades de cuidados intensivos. ¿Ya? Tengan presente eso, o sea, no caer en el error y al contrario podemos agravar el caso. ¿Ya? Y por supuesto las otras medidas de Trendelenburg, abrigarlo, eh, ver pues su presión oncótica, cómo están las plaquetas, el tipo de protrombina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un manejo integral, no solamente es el volumen, sino es un manejo integral, porque todo se está alterando, como su compañera definió, una falla multiorgánica. Multiorgánica. Entonces no solamente es un órgano, no solamente es volumen, no solamente es corazón. Hay muchos órganos que están fallando, riñón, hígado, cerebro, etc. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Méndez, tú que has presentado alguna pregunta en el manejo de lo que has leído. No, pero tuve un problema con el score porque no lo entendí. O sea, estaba buscando, pero encontré, como dijo que me enfocara en lo que era el shock hipovolémico,
Estaba buscando su score, pero me salía más que todo score de cardiogénico. Por eso no lo puse. Ya. Hay unos scores que se llaman el PAMI, ¿no? Y hay otro más que con los parámetros de funciones vitales uno puede pronosticar gravedad o muerte del paciente. O sea, que puede ir a la muerte. Pero hay que seguir buscando esos scores. Bien. Si no hay más preguntas, al inicio no se presentó Nakamura. Me escribió por el chat que estaba ahí. Sí, doctor, aquí estoy. A ¿Prendo ver, mi café? prende tu cámara. ¿Se me ve? Ya, ahora sí te vi a Isabela. Muy bien, gracias. Y Gracias. el otro que no se había presentado es Montalbán. ¿Llegó a entrar en Montalbán? Sí, doctor, está en la reunión. A ver, un momentito. A ver. Parece que tiene problemas con su micro, pero sí está conectada. Me está escribiendo por el chat. A ver, un momentito. Ahí está, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿A dónde está Montalbán? Estás durmiendo, ya creo ya. No, doctor, lo que pasa es que tengo problemas con mi señal. Me bota de la reunión, está deficiente. Justo le mandé una captura de pantalla a los chicos del grupo para que le comunicaran. Disculpe, doctor. Ya está bien, no te preocupes. Bien, entonces ya todo el grupo estaba presente. El artículo que le voy a mandar, yo le pediría a Matamoros o a Navarro que me escriban a mi correo, para yo a través del correo de los dos, ya sea Navarro o Matamoros, les envíe el artículo para que lo revisen y lo analicen. Y le voy a dar un plazo para que me den sus respuestas hasta el día martes de la próxima semana. Pasado esa fecha, si no lo presentan, su nota es desaprobatoria. ¿Ya? Entonces eso va a ser para su calificación. Y también, por supuesto, los dos que han expuesto tienen que enviarme su material de exposición y lo que han explorado. Muy bien, doctor. Entonces, le escribo su correo institucional, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Ya. Ya, doctor. Entonces le envío el correo ahora para que me mande el artículo y compartirlo con mis compañeros. Sí, sí, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra comentario? Si no, vamos a dar por terminado este taller seminario y le pido disculpas por no haberlo podido realizar en la mañana debido a que se me presentó una emergencia familiar. El día de ayer ya había coordinado para hacer hoy día, pero a veces ocurre así, pues, ¿no? Lo importante es que ya lo hemos realizado hoy día mismo y se ha cumplido con el objetivo de esta clase. Tengan presente que cualquier clase que ustedes están recibiendo ya a partir del tercer año, ya no es únicamente para dar examen, para probar ni para aprender el ENAM, sino son ya conocimientos que tienen que tenerlo presente siempre, porque eso va a ser en la práctica diaria. Entonces, si ustedes lo han aprendido para tenerlo siempre como conocimiento y aplicación, eso se llama competencia. Es decir, ustedes han aprendido la competencia del manejo, en este caso el trauma abdominal, el manejo de shock, y eso lo van a llevar siempre. Pero si no lo han aprendido, no han manejado, por lo tanto, no han logrado la competencia y por lo tanto también pues van a tener deficiencias en su formación profesional, ¿no? Ustedes tienen que estar formados como médicos generales y tener conocimiento de todo hasta cierto punto que le corresponde al médico general. Por eso todo lo que hemos hablado ahora es tratamiento de médico general. No hemos hablado qué técnica quirúrgica, qué vas a hacer, no, porque eso ya es del especialista. Ya, es el concepto que tienen que tener claro pues, para todas sus clases y realmente ser excelentes profesionales. Muy bien. Si no hay más comentarios, ahí nos quedamos. Y gracias por todo, por su presencia. Y estaremos encontrándonos en cualquier otro momento.
Gracias, buenas Muchísimas noches. gracias, doctor. Ah, ok. Hasta luego. Hasta luego, buenas Doctor, noches. muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches.